La Iglesia Poder de Dios se complace en presentar su programa El Poder de la Palabra. Prepárate para recibir una palabra que tiene el poder para cambiar tu manera de pensar, tu manera de hablar, tu manera de vivir, tu manera de ver la vida. Acompáñanos en los siguientes minutos a disfrutar de la palabra de Dios. Estuvimos ministrando un poquito sobre lo que es la batalla que los cristianos enfrentamos, y tiene que ver con la batalla de nuestra mente. Y establecimos que el campo más peleado, por decirlo así, a nivel espiritual, natural, tiene que ver con la mente de nosotros. Y entonces quiero que pongamos unos cuadritos que preparamos, o Daniel, mi hijo, preparó la semana pasada, para que podamos mirar el concepto. Dice: el enemigo manda dardos a la mente de nosotros, dardos que, dice la Escritura, son encendidos, dardos que quieren someter nuestros pensamientos no a la voluntad de Dios, sino a la voluntad de Satanás. Y esos dardos tienen que ver, por ejemplo, con el cuestionar la autoridad de Dios, tiene que ver con pensamientos de rebelión, tiene que ver con pensamientos para provocarte a la impureza sexual, pensamientos que tienen que ver con el engaño, con la seducción. Son algunos pensamientos, son muchos, pero varios de ellos usted puede detectarlos. Luego otros que tienen que ver con la ceguera, para que usted no pueda ver a Dios, para que usted no pueda creer a Dios. Pensamientos de acusación que tienen que ver con hacerte sentir a ti que no eres una persona perdonada. ¿Y cuántos son gente perdonada por la sangre del Cordero? Pero a veces cuando vienen situaciones de pecado que se acontecen en la vida de un cristiano, entonces viene el diablo, que dice la Escritura es el acusador de los hermanos, y te hace sentir que no vales, que no eres una persona que tienes vida, que no tienes salvación. Te condena Satanás. Entonces, pensamientos también de desaliento, de depresión, de frustración. ¿Hay alguna vez alguno aquí que se ha sentido frustrado? ¿Ah? Bueno, eso es un mal pensamiento. No es un pensamiento de Dios. La frustración, la acusación, situaciones de depresión tampoco son pensamientos que provienen de parte de Dios. Luego, aislamientos, una tendencia a que tú te aísles, no es un pensamiento que provenga de Dios. Luego, motivos impropios para con respecto a las cosas, malas motivaciones, malas actitudes. Las actitudes que nosotros podamos tener son producto de pensamientos. Leíamos la semana pasada un versículo que aparece en el libro de Proverbios que dice: tal el hombre piensa, así el hombre es. Nosotros somos producto de lo que pensamos. Si usted permite que pensamientos como estos que he puesto aquí vengan a su mente y se establezcan en su mente, entonces tus acciones van a venir siendo resultado de esos pensamientos. Entonces tenemos que ser gente que permitamos que los pensamientos que nosotros tengamos sean pensamientos de acuerdo a la voluntad de Dios. Mencionamos la semana anterior aquel pasaje que aparece en el libro de Corintios, y si usted gusta lo busca conmigo. En el libro de Corintios, Pablo habla una verdad importante con respecto a la lucha que el cristiano tiene en diferentes momentos en su vida. En el libro de Corintios, capítulo número 10 de Segunda de Corintios, dice la palabra del Señor. Segunda de Corintios, capítulo 10, dice versículo 4. Porque, versículo 3, pues aunque andamos en la carne, no militamos según la carne,
porque las armas de nuestra milicia no son carnales, sino poderosas en Dios para la destrucción de fortalezas, derribando argumentos y toda altivez que se levanta contra el conocimiento de Dios, y llevando cautivo todo pensamiento a la obediencia a Cristo. Pablo dice que entonces se levantan fortalezas, y las fortalezas más fuertes que se levantan son mentales. Y estas fortalezas son producto de pensamientos. Los pensamientos que le describí ahora acá en la pantalla o en la pared son pensamientos que, si usted deja que se metan allí y se asientan allí, esos pensamientos se convierten en fortalezas. Y las fortalezas son aquellas áreas donde el enemigo controla. Entonces hay pensamientos de impureza sexual, pensamientos donde realmente eres provocado a tener actitudes malas, actitudes incorrectas, pensamientos de depresión, pensamientos que van en contra de la autoridad de Dios, pensamientos de desánimo, pensamientos de rebelión, de desobediencia, que al estar allí en una forma constante se convierten en fortalezas. Por eso la Escritura habla, dice que las armas que usted y yo tenemos son poderosas en Dios para destruir fortalezas. Dijimos, entre todo lo que hemos ido mencionando, amados hermanos, que realmente los pensamientos van a encontrar fuerza cuando usted y yo le estemos dando más lugar a la carne que al espíritu. Diga conmigo en esta mañana: Dios dice que yo debo de andar en el espíritu y no en la carne. Ahora, ¿por qué Dios establece esto? Porque realmente, como dice Pablo acá, dice, aunque andemos en la carne, está hablando de que tenemos carne y hueso. Desde el momento en que usted y yo nacemos, tenemos carne, y la carne tiene que ver con la concupiscencia, tiene que ver con la tendencia del ser humano a hacer lo malo, a desobedecer a Dios, a satisfacer los deseos de la carne. Y es una lucha que nosotros tenemos, y quien va a balanzar nuestra vida a que satisfagamos la carne o satisfagamos al espíritu es lo que usted y yo pensemos. Vamos al libro de Corintios también, al libro de Romanos, un poquito más atrás, hablando el apóstol Pablo, dice la lucha que él mismo tenía, y dice que es la lucha de todo cristiano. Romanos capítulo 7. Romanos 7 es una lucha, mi hermano, que se tiene primeramente en la mente, y que de acuerdo a lo que tú piensas, entonces inclinas la balanza a lo espiritual o a lo carnal que pueda existir en tu vida. Y Pablo dice, es un pasaje muy largo, pero miremos ahí, por ejemplo, lo que dice en el versículo número 14: porque sabemos que la ley es espiritual, mas yo soy carnal, vendido al pecado, porque lo que hago no lo entiendo, pues no hago lo que quiero, sino lo que aborrezco, esto hago. Y si lo que no quiero, esto hago, apruebo la ley, que la ley es buena, de manera que ya no soy yo quien hace aquello, sino el pecado que mora en mí. Y yo sé que en mí, esto es, en mi carne, no mora el bien, porque el querer el bien está en mí, pero no en hacerlo. Porque no hago el bien que quiero, sino el mal que no quiero, eso hago. Entonces, era la lucha que Pablo registra, que muchas veces el cristiano tiene. El cristiano, en algún sentido, tiene una lucha para poder establecer quién gobierna su vida. Y lo dice más adelante. Mire lo que dice en el versículo 25: pero gracias doy a Dios por Jesucristo nuestro, así que yo mismo con la mente sirvo a la ley de Dios, mas con la carne a la ley del pecado. Y dice en el versículo
1 del capítulo 8. Ahora pues, ninguna condenación hay para los que están en Cristo Jesús, los que no andan conforme a la carne, sino conforme al Espíritu. El Ministerio Avivamiento Mundial y su director Franklin Ramírez presenta su colección de materiales de formación ministerial. Este material incluye temas como Al sonido de la trompeta, Cobertura espiritual, El ministerio quíntuple, Activando el ministerio apostólico en la iglesia, El ministerio apostólico, El ministerio de la mujer. Usted puede obtener esta colección completa de 6 libros por el mínimo precio de $35, más proceso de envío. Y dice en el versículo 5, léalo conmigo en voz alta: porque los que son de la carne piensan en las cosas de la carne, pero los que son del Espíritu, en las cosas del Espíritu. Entonces, lo que usted piensa está muy conectado a si usted es un cristiano espiritual o carnal. Hace algunos años leí un libro de Watchman Nee que se llama El hombre espiritual. No sé si alguna vez lo ha leído. Y entonces este hombre habla de que hay 3 tipos de cristianos. No sé si es una verdad absoluta, pero ahorita lo traigo a la mente. Y él decía, hay cristianos espirituales, hay cristianos carnales, y hay personas que son mundanas. Y entonces él decía que el cristiano espiritual es el que piensa en las cosas del Espíritu, como dice acá, pero que el cristiano carnal es el que le da lugar a pensamientos carnales. Ahora, ¿qué hablamos de qué es pensamientos en la carnales, pensamientos humanos? Bueno, tiene que ver con lo que he mencionado: malos pensamientos, rebelión, desobediencia. Cuando por ejemplo viene a su mente un pensamiento como este: no voy a diezmar, como decía la hermana Aura, ese pensamiento ¿qué es? Carnal. Y entonces cuando tú decides no hacerlo, ¿qué estás haciendo? Vienes a convertirte en un cristiano ¿qué? ¿Cómo? Carnal. Si tú por ejemplo porque son pensamientos, es una batalla que viene a tu mente. Y esos pensamientos, recuerde mi hermano, como hablábamos la semana pasada, los pensamientos vienen producto de lo que tú ves, de lo que tú oyes, de lo que está en tu contorno. Por eso está muy conectado con la carne. ¿Por qué? Porque lo que tú oyes, ves, inmediatamente son mensajes que son recibidos en tu mente. Y si tú le das lugar a aquello, inmediatamente tu carne va a obedecer aquello. Y entonces dejas de ser un cristiano espiritual y te conviertes en un creyente carnal. ¿Qué es un creyente espiritual? Vamos a leerlo ahí, Romanos capítulo 8, versículo 6. Porque el ocuparse de la carne es muerte, pero el ocuparse del Espíritu es vida y paz. Entonces, cuando tú ocupas tu mente con pensamientos de Dios, te estás ocupando del Espíritu. Pero cuando llenas tu mente y luego tus acciones se convierten en cosas carnales, entonces te estás ocupando de las cosas carnales. Dice en versículo 7: porque los designios de la carne son enemistad contra Dios, porque no se sujetan a la ley de Dios, ni tampoco pueden. Y los que viven según la carne no pueden agradar a Dios. Mas vosotros, ¿de quiénes se está hablando allí? ¿De quiénes se está hablando allí? Gloria a Dios, de nosotros. Dice, dígale que está a su lado, está hablando de ti. Dice, mas vosotros no vivís según la carne, sino según el Espíritu, si es que el Espíritu de Dios mora en vosotros.
Entonces Pablo está diciendo, si el Espíritu mora en vosotros, entonces realmente lo que va a gobernar tu mente y por consiguiente tus acciones en la carne va a ser el Espíritu Santo y no los pensamientos de Satanás. Es una batalla que tenemos diaria, hermanos, desde el que usted se levanta, aún inclusive cuando estamos dormidos, nos vienen pensamientos, ¿o no? Aún cuando tú te levantas y determinas qué vas a hacer, cuando por ejemplo miras a tu esposa, miras a tus hijos, cuando vas para el trabajo, inclusive cuando vas para el trabajo y inmediatamente dices, voy a escuchar radio, ¿qué pensamiento se te viene a ti? Entonces si el pensamiento es, no, escucha música mundana, pues entonces ya la carne accionó de acuerdo al pensamiento, y en ese momento eres un cristiano, ¿qué? Pero si en vez usted dice, no, voy a poner Radio Nueva Vida, voy a poner la predicación del pastor, que sea, eres un cristiano, ¿qué? Espiritual. Punto. Entonces, los pensamientos vienen, es el campo de batalla, y hay que ver quién está ganando en tu mente. Si está ganando los pensamientos que el diablo quiere poner, o los pensamientos que Satanás quiere poner, o Dios quiere poner. Lo que hoy quiero mencionarles, hermano, es esto: los pensamientos se convierten en hábitos. Diga conmigo, los pensamientos se convierten en hábitos. Cuando tú constantemente estás dándole lugar a un pensamiento, llega un momento en que ese pensamiento ya es un hábito. ¿Qué es un hábito? Un hábito es algo que tú constantemente haces. Constantemente estás haciendo aquello, estás pensando aquello. Los hábitos es algo que tiene que ver con lo que usted hace todos los días. Pensamientos que vienen un día y usted les dio lugar, pensamientos negativos, diabólicos. Y luego si fue el día lunes y luego el día martes vuelve ese pensamiento, y viene el miércoles y viene el jueves, cuando se da cuenta ya es un hábito en usted. Ya es un hábito. Y como los pensamientos van a mandar órdenes a tu carne, a tu cuerpo, entonces aquellos malos hábitos también se ven en lo natural. Ya no son malos hábitos acá, sino que también se ven en lo natural. Y entonces aquellos hábitos, en algún sentido, te llevan a un sistema de vida. Y ese sistema de vida puede ser un sistema que, si son hábitos correctos, te haga ser un cristiano espiritual. Pero si son hábitos que nacieron en pensamientos no de Dios, te hace que seas un cristiano no espiritual, o mejor dicho, carnal. Abra su boca conmigo y diga: Dios tiene un destino para mí. Dios tiene un destino, un plan para ti. Pero ese destino que Dios tiene contigo no va a venir así como quien dice de la noche a la mañana. No va a venir tampoco producto de que tú allí te pongas un paracaídas y caigas en el destino. Qué bonito sería que usted dijera: Dios tiene un destino, por ejemplo, que el destino tenga que ver con un lugar de deleite, de bendición, de prosperidad, y que usted se ponga en un paracaídas, ¡pum!, y cayó allí. No es así. Tenemos que ser conscientes de que el destino de Dios, las cosas buenas de la vida, van a venir producto de algo que tú hagas habitualmente. Va a venir producto de una forma de vida, de una forma de vivir. ¿Cuántos me van entendiendo, hermanos? Es decir, difícilmente alguien va a llegar y va a ser un doctor de la noche a la mañana y se va a ponerle paracaídas, ¡pum!, y cayó el día de la graduación y pasó adelante y le dieron el título. ¿Verdad que no? Esa persona, para llegar allí ese día a recibir aquel título, vivió un proceso, pero un proceso que tiene que ver con actitudes correctas, que tiene que ver con buenos hábitos. Pero esos buenos hábitos vienen producto de ¿qué estoy diciendo?
buenos pensamientos. Entonces, Dios tiene cosas buenas para nosotros. Dice, hablando el Señor, dice que si nosotros le pedimos al Padre, el Padre nos dará buenas cosas a todos nuestros hijos. Yo le quiero preguntar en esta mañana, ¿cuántos quieren recibir buenas cosas de parte de Dios? ¿Cuántos quieren ver el cumplimiento del destino de Dios con ustedes? Pero eso es producto de buenos hábitos. Y los hábitos son producto de buenos pensamientos, que entonces van a generar buenas actitudes en tu carne. Y entonces tu carne no va a obedecer a lo que el diablo quiere, sino que va a obedecer de acuerdo al destino de Dios contigo. El Ministerio Avivamiento Mundial y su director Franklin Ramírez presenta su colección de materiales de liderazgo. Este material incluye temas como iglesia local, formando padres espirituales, comunicando efectivamente la palabra, escuela de líderes, liderazgo en la iglesia, la preparación de nuevos líderes. Usted puede obtener esta colección completa de 6 libros por el mínimo precio de $35, más proceso de envío. Siguiendo este camino, quiere decir, mi hermano, que tú y yo podemos no ver el destino de Dios cumplido por tener malos hábitos, por tener malas actitudes. Decía el hermano el día jueves que hay gente que tiene 30, 20 años de estar en una iglesia y aún no ver cristalizado lo que Dios quería para ellos. Qué frustrante. Pero realmente, hermano, eso es producto de que no hemos seguido el lineamiento de lo que Dios quiere. Porque Dios dice, el que empieza la obra, que Él es Él empieza la obra, dice, Él la va a llevar al final, Él la va a concluir. La obra de Dios para ti, el destino de Dios para ti es bendición, es prosperidad, es crecimiento, es desarrollo, es victoria, es sanidad, mi hermano. Eso es lo que Dios quiere para nosotros. Pero eso es producto de buenos hábitos, producto de buenos pensamientos. Los pensamientos se convierten como en semillas. Diga conmigo, todo pensamiento es como una semilla. Ahí se siembra. Si es un pensamiento diabólico, ¿qué hay que hacer con esa semilla? Haga así. Estriparla, hermano. Pero si aquella semilla es la palabra de Dios, entonces usted tiene que permitir que ese pensamiento, esa semilla que fue sembrada, mi hermano, caiga en buena tierra para que dé fruto, y fruto al 100%. ¿Cuántos quieren recibir ese fruto de parte de Dios? Es una lucha constante. Semillas que se convierten en hábitos, y hábitos, mi hermano, que se convierten en un destino para ti. Y aquellos hábitos vienen también a constituirse en el carácter tuyo. Y quiero entonces que usted siga la línea. Viene el pensamiento, que es una, ¿qué dije? Una semilla. Luego del pensamiento viene la orden a la carne, y entonces viene el desarrollo del hábito, sea positivo o negativo. Y luego del hábito, entonces, cuando usted tiene los hábitos que usted tiene, reflejan el carácter que usted tiene. Y el carácter que usted tiene refleja el destino que usted va a lograr en la vida. ¿Qué quiero decir con esto? Que hay cristianos que tienen un carácter carnal y otros que lo tienen espiritual. El carácter es mostrado por los hábitos que tú tienes. Si por ejemplo tú eres un cristiano que tienes el hábito de congregarte, entonces eso habla de un carácter cristiano.
Pero si tú tienes el hábito de congregarte de vez en cuando allí, entonces habla de un carácter carnal, hermano. Entonces, el carácter que tú tengas, producto de tus hábitos, es lo que va a marcar que logres el destino que Dios tiene para ti. Hay cosas buenas que Dios tiene. Mi hermano, cada uno de ustedes ha recibido tremendas palabras, palabras que tienen que ver con el ministerio. Esta iglesia, mi hermano, ha recibido tremendas palabras de Dios. Pero si los hábitos que esta iglesia tiene, si los pensamientos que esta iglesia tiene, si el carácter de esta iglesia no es un carácter que vaya de acuerdo a la voluntad de Dios, no vamos a ver cristalizado aquello. Hay quienes no han logrado, mi hermano, profesiones, mejores trabajos, no han logrado mejorar su relación matrimonial, aún están cargando problemas a nivel matrimonial, producto de que en este matrimonio lo que se está viviendo son hábitos que no van de acuerdo a los pensamientos de Dios, y entonces el carácter de esa familia no es un carácter cristiano, sino que es un carácter carnal, y en esa casa lo que tú encuentras son disensiones, pleitos, mundanalidad, hermano. Y eso, mi hermano, es producto de hábitos adquiridos, producto de pensamientos que se han tenido. Lo que Dios quiere hacer contigo, entonces empieza aquí y aquí, hermano. Lo que tú pienses, lo que tú recibas en tu ser interior. Tenemos que entonces en alguna medida vigilar las puertas de tu mente. Diga conmigo, las puertas de tu mente. ¿Cuáles son las puertas? Tienes que vigilar lo que ves, tienes que vigilar lo que oyes, tienes que vigilar lo que hablas, tienes que vigilar todo aquello que recibes en una forma exterior. Pablo habla en el libro de Efesios de lo que se llama el yelmo de la salvación. El yelmo es el casco. Pongan sus dos manitos así y haga así. Tenemos que tener el yelmo puesto. Porque el yelmo es la protección tuya, que cuando vienen los dardos reboten en el yelmo. Pero luego también Pablo habla del escudo de la fe. Ahora haga así conmigo. Entonces, cuando vienen los pensamientos, ¿qué es lo que tiene que hacer usted? ¿Me entiende? Levantar el escudo para que entonces los dardos peguen en el escudo y reboten y caen ahí en el suelo. Porque no son, mi hermano, el escudo nuestro no es como el que usted ve en unas películas, que cuando le lanzan las flechas hasta el escudo traspasa. No, hermano, nuestro escudo es un escudo firme. No hay dardo, no hay flecha del diablo que pueda traspasar el escudo que tenemos, y eso es la fe en Jesucristo, el autor y consumador de nuestra fe. Amén. Entonces usted se pone el yelmo y luego tiene que tener el escudo. Cuando viene un pensamiento así medio extraño, usted levanta el escudo. Cuando el pensamiento viene y dice, haz esto, haz lo otro, no vayas, hagas aquí, habla esto, no saludes, deprímete, revélate, tienes que levantar el escudo para que ese dardo no venga y haya lugar en tu mente. Entre las cosas que tenemos que hacer, mis hermanos, debemos de llenar nuestra mente de la palabra de Dios. Entre las cosas que tenemos que hacer es permitir que el Espíritu Santo traiga discernimiento espiritual. Y dígalo una vez más conmigo: discernimiento espiritual. Porque el diablo no te va a traer un pensamiento así y que usted dice, este es del diablo, este es del de Dios. No, muchos de los pensamientos que el diablo va a traer te va a hacer creer que son de Dios.
Y entonces usted tiene que tener discernimiento, porque hay cosas que parecen que son de Dios, pero no son de Dios. Hay decisiones que usted puede decir que va a tomar porque cree que son de Dios, y realmente son pensamientos que provinieron del enemigo. Hay decisiones de matrimonio, de noviazgo, de trabajo, de estudio, de iglesia, que son producto no de pensamientos de Dios, pero que pareciera que son de Dios. Y que lo que el diablo está queriendo hacer con eso es engañarte para sacarte de tu destino. ¿Me va entendiendo, hermano? Lo que el diablo está queriendo es traer pensamientos que parecieran que son, para sacarte del propósito de Dios. Y entonces necesitamos discernimiento. El Ministerio Avivamiento Mundial y su director Franklin Ramírez presenta su colección de material de edificación. Este material incluye temas como cortando maldiciones, abriendo las ventanas de los cielos, el espíritu de Jezabel, en su presencia, en las aguas profundas del espíritu, la revelación del reino de Dios. Usted puede obtener esta colección completa de 6 libros por el mínimo precio de $35, más proceso de envío. Un discernimiento para poder poner las cosas en balanza y poder tener la madurez y decir, realmente esto no es de Dios o es de Dios. Claro, porque si el diablo viene y te dice, vete a adulterar, fácilmente usted va a decir, esto es del diablo. Si el diablo, si viene un pensamiento y te dice, no vayas a la iglesia, eso no es de Dios. Pero hay pensamientos que pareciera que son, pero no son. Y usted tiene que tener discernimiento. Otro aspecto que usted tiene que tener cuidado. Escuchaba hace algunos días, hablando al líder de la iglesia católica, de esto hablé en un grupo, de una reunión de acá, y él decía que uno de los problemas que está enfrentando ahora la iglesia, tiene que ver, la iglesia romana, tiene que ver con la tolerancia. Diga conmigo, tolerancia. La tendencia de la mente del hombre a ser tolerante. Y luego escuchaba también hace algunos días una noticia refiriéndose a lo que es la enseñanza que ahora se da mucho a nivel de las escuelas, de los colegios, de las universidades. Y decía el hombre que antes, cuando se hablaba del homosexualismo, se decía aquello no está bien. Cuando se hablaba de la unión libre, se decía eso no está bien en este país. Pero pasados las décadas, ahora se utiliza este concepto y se dice hay que tolerar, hay que ser tolerante. Entonces, ¿a qué me quiero referir con esto? Que cuando una persona tiene una mente tolerante, entonces tolera, acepta cosas en su mente que no son de Dios. Las acepta, las tolera, porque se ha vuelto tolerante. Se ha vuelto una persona que acepta aquello y lo tolera. Ya no lo reprende, ya no lo desecha, ya no dice esto lo reprendo, sino que lo acepta y lo tolera como parte de su acontecer diario. Nos hemos vuelto tolerantes en las culturas de nuestras naciones. Antes usted, por ejemplo, llegaba a un lugar y qué sé yo, se mantenía cierto orden, se mantenía cierta predisposición. Ahora se toleran cosas en la vida de personas, de familias, de iglesias. Ahora tenemos familias que toleran
la pornografía, cristianos que toleran la pornografía, cristianos que toleran la música no cristiana en sus hogares. Nos hemos vuelto a veces tolerantes. Y esto también tiene que ver con la forma de pensamiento, porque recuerde que los pensamientos hablan de la mentalidad que se tiene. Y la mentalidad de las ciudades y de las naciones está siendo cambiada por esa tolerancia que ahora se ha desarrollado. Otro aspecto que tenemos que tener mucho cuidado, hermano, es no permitir que nuestra mente esté vacía. Dígame conmigo, mente vacía. Gente que ni piensa ni para un lado ni para otro. Está sin acción, porque esa mente vacía puede ser entonces un lugar para que el diablo la llene. Gente que tiene la mente vacía. Otro aspecto que también tenemos que tener mucho cuidado es que Dios realmente lo que quiere es que usted tenga una mente sana. Hay gente, hermano, que está como a la defensiva. ¿Por qué? Porque tiene su mente enferma, tiene su mente afectada. Pero la persona que tiene la mente sana es una persona limpia, una persona pura, que como dice Pablo, lo que piensa es de buen pensar, es algo amable, algo santo. No está pensando cochinadas, porque su mente está sana. Diga conmigo, Dios quiere que yo tenga una mente sana. ¿Ha conocido a alguien usted que siempre anda pensando lo peor? ¿Ha conocido a alguien así? Que cuando llega el esposo tarde a la casa, en vez de pensar que el hombre viene de trabajo, que viene ocupado, que viene cansado, dice, ¿qué andará haciendo? ¿Por qué llegaste tarde? ¿A dónde te fuiste? Una mente que no está sana, está enferma. Una vez le decía yo a una persona, yo le decía, mire, cuando alguien falta a la iglesia, yo no ando pensando como pastor que esa persona no quiere venir a la iglesia, ni ando pensando a dónde se fue, o ando pensando está en el mundo. No, yo lo que pienso es, si una persona no vino a la iglesia, digo, bueno, pues algo pasó para que no viniera. Pero hay personas que tienen una mente bien negativa, hermano, bien sucia, bien enferma. Todo lo ven mal. Ven a una persona en determinada, ven a una pareja hablando y dicen, no, esta gente está en adulterio. Ahora, puede ser discernimiento, pero puede ser que tienen una mente enferma. Entonces tenemos que tener cuidado. Nuestra mente tiene que estar sana, hermano, para recibir los pensamientos de Dios y no los del diablo. También tenemos que tener cuidado, hermano, de que la mente nuestra no se endurezca. Porque una mente endurecida, dice Pablo en Romanos, es como una mente, dice, esclavizada, que su conciencia ha sido entenebrecida, ha sido endurecida. Hay gente, mi hermano, que cuando usted está predicando mensajes como este y otros, uno siente que la palabra como que pasó por encima y no les cayó, porque su mente está. Es más, hay algunos que tienen la mente tan enferma que entonces cuando uno predica cosas así, le dicen, es que el pastor está predicando en contra mía. Nunca piensan que es Dios el que les está hablando. Piensan que es uno el que les está diciendo o les está tirando las pedradas del púlpito. Así piensan. Una vez me decía una persona, es que usted habló lo que a mí me pasa. Y yo le dije, gloria a Dios, hermana. Gloria a Dios, hermano. Para que no digan que sí es hermano, hermano. Pero a veces, hermano, pensamos cosas. Viene alguien y te da algo y te ayuda y te dice, mira, hermano, tal cosa, hermana. No, es que esta persona lo que quiere es esto. Entonces, mente enferma, mente entenebrecida, mente que está sucia, que está endurecida, que no puede recibir algo de Dios. Pero en esta mañana, diga conmigo, yo recibo esto de parte de Dios, porque yo quiero tener una mente sana. Mire, yo no soy un pastor que acostumbro a tirar las cosas desde el púlpito.
Si yo tengo que decirle algo y usted me lo permite, yo se lo digo personalmente. Pero no crea pero realmente lo que decimos de aquí, crea usted que es de Dios que se lo estamos diciendo. No por algo que yo sepa de usted, es porque Dios se lo está diciendo, hermano. Y para ir terminando, hermanos, algo que también ha estado pasando en el mundo actual es que la mentalidad que se ha estado conformando es una mentalidad humanista, una mentalidad donde las personas están centrando su atención en sí mismos, en sus necesidades, en el poder del hombre y no en el poder de Dios. Y Satanás a veces trata de meterte pensamientos para hacerte entender de que tú puedes sin Dios, de que tú puedes prosperar sin Dios, de que tú puedes salir adelante sin Dios, que tú puedes sanarte y restaurar tu matrimonio, tu vida sin Dios. Pero yo quiero decirle, mi hermano, que el poder es de Dios, que los hombres no tenemos poder para cambiar nada. El que puede cambiar cosas es Dios. Necesitamos que nuestra mente esté sana, que nuestra mente esté libre, hermano. Tenemos que llenarnos de la palabra de Dios. Tenemos que pensar cosas buenas. Tenemos que permitir que Dios renueve nuestras mentes. Y termino con esto. Vaya conmigo a Efesios capítulo 4 y versículo 23. Efesios 4, 23. Efesios 4, 23. Dice: y renovaos en el espíritu de vuestra mente. Y si usted lee un poquito más atrás, dice: en cuanto a la pasada manera de vivir, despojados del viejo hombre que está viciado. Esa palabra viciado tiene que ver con hábitos, conforme a los deseos engañosos, y renovados en el espíritu de vuestra mente, y vestidos del nuevo hombre, creado según Dios en la justicia y santidad. Dice: por lo cual, desechando la mentira, hablad verdad cada uno con su prójimo, porque somos miembros los unos de los otros. Romanos 12:2. Vaya un poco más atrás. Romanos 12:2. Romanos 12:2. Dice: no os conforméis a este siglo, sino transformaos por medio de la renovación de vuestro entendimiento. Quiere decir, mi hermano, que tenemos que renovar nuestro entendimiento, tenemos que renovar nuestra forma de pensar, y eso va producto de renovar nuestra mente. Como conclusión, para que usted, entre todo lo que estoy diciendo, se acuerde, viene el pensamiento, que es la semilla. Luego viene ¿qué? El orden a la carne, y eso se convierte en un ¿qué? Hábito. Y luego el hábito se convierte en tu carácter, y tu carácter te va a llevar al destino de Dios, o a lo que el diablo, o donde el diablo te quería poner, y no donde Dios te quería tener. Todo viene producto de los pensamientos. Ahí está tu batalla. Hoy Dios quiere que usted, mi hermano, gobierne lo que usted piense. Que usted le pida al Espíritu Santo que le dé discernimiento, que le dé autoridad. Que hoy usted le pida al Espíritu Santo que el yermo funcione, y que usted, después de esta mañana, ande allí el escudo para parar los pensamientos que no provienen de Dios. Si esta predicación ha sido de bendición para tu vida, te pido que donde estés cierre los ojos y repitas esta oración después de mí. Señor Jesús, reconozco que soy pecador y he estado apartado de ti. Te entrego mi vida y mi corazón, y te recibo como mi Señor y Salvador. Amén. Si has hecho esta oración conmigo, ahora eres parte de la familia de Dios. Y si la has hecho, llámanos. Que Dios te bendiga.